Bienvenidos al curso virtual Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, instrumentos de gestión para su funcionamiento y actuación. Hoy vamos a concluir el tercer módulo con el curso o el tema Nulidades e impugnaciones en audiencia. Para mejor entender este tema, es necesario tocar otros que tienen relación y que quizás ya hemos tocado también en módulos anteriores. Primero, partimos señalando que respecto a la oralidad en el diseño original del Código Procesal Civil. Si bien es cierto que en el Código Procesal Civil, no se toca la palabra que hoy utilizamos bastante, que es la palabra oralidad, sin embargo, tuvo una orientación a la litigación por audiencias a través de la oralidad. ¿Y cómo lo vemos esto? Primero, en el título preliminar, se consagra, entre otros principios, dos importantes: los principios de inmediación y concentración, que son principios consustanciales a la oralidad. Adicionalmente, la audiencia preliminar, aunque no con esta denominación como ahora la trabajamos, la encontramos también en la audiencia de saneamiento procesal, en la conciliación, en el saneamiento probatorio, en fin. Es decir, sí tenían las herramientas para que podamos decir que el diseño original estaba orientado a la oralidad. Este diseño original lo que pretendía eran dos cosas. Primero, que concluya el proceso a través de una solución consensuada entre las partes, es decir, que exista una conciliación. También era de que se prepare el proceso para que la audiencia de juzgamiento sea realizada de una manera mucho más adecuada. Como sabemos, este diseño no fue comprendido adecuadamente en aquella época y vino la contrarreforma que hemos visto en el año 2008. Ahora bien, la actuación en el módulo corporativo civil de litigación oral, que ha sido aprobado ya por la resolución administrativa número 533-2023 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es la última que aprueba el protocolo. Sobre la base normativa existente, que hice referencia hace un momento, es decir, los principios procesales y también las facultades de dirección que tiene el juez y que están en el artículo 51 del Código Procesal Civil, el Poder Judicial ha diseñado el modelo de oralidad civil, que ha sido aprobado precisamente, entre otras, con la resolución administrativa a la que hemos hecho referencia. Este nuevo modelo de oralidad civil gira alrededor de la audiencia preliminar, la cual es dirigida por el juez con la intervención directa de las partes. Esta audiencia, a diferencia del modelo original, se ha diseñado de una manera mucho más adecuada porque se le da un valor agregado. ¿Cuál es? Lo que se busca es que el juez obtenga una mayor y mejor información, pero en pleno desarrollo de la audiencia. Se busca, pues, una información de calidad. En la audiencia también se trata de depurar el juez aquella información que ya no es necesaria, y las partes tienen la posibilidad incluso de poder llegar a acuerdos procesales. En esta audiencia, repito que gira alrededor de la audiencia preliminar, lo que se busca también es que las partes presenten su teoría del caso y en el momento adecuado puedan también hacer hablar a sus pruebas. Para fines del tema que estamos tocando, es importante tener en cuenta dos aspectos necesarios. Primero, el rol del juez. Ahora se le da una gran importancia, es decir, buscamos hacer más vigente las facultades del juez. Queremos un juez activo, un juez que sea, digamos, que dirija adecuadamente las audiencias y sobre todo en la gestión del caso.
Y en segundo lugar, se busca también la flexibilidad de las reglas en función a la mejor gestión del conflicto. Esta audiencia preliminar y también las otras audiencias, como la audiencia de juzgamiento, lo que busca es la intervención directa, la gestión del juez, pero también el aporte de las partes, que las partes en todo momento colaboren a la adecuada solución de este conflicto. Lo que he señalado al respecto sobre estos dos puntos fundamentales, estos pilares sobre los que ahora queremos el modelo de la oralidad civil, es un gran desafío. ¿Por qué? Porque se busca cambiar la mentalidad legalista que se tiene por una distinta, una que esté fundada en el principio de instrumentalidad de las formas. También buscar esa visión confrontativa que se tiene con una visión de cooperación. Es importante entender que el límite de la instrumentalidad de las formas es el respeto del contradictorio y la posibilidad defensiva. Siendo así, se destacan tres principios dentro del modelo de la oralidad que están en el protocolo. ¿Cuáles son? El principio de buena fe procesal. Este principio exige que las partes, sus abogados, todos los que intervienen en el proceso, puedan conducirse en base a los principios de buena fe, de lealtad, de veracidad y de respeto. Otro principio importante es el principio de contradicción. La posibilidad de conferir a las partes esa real posibilidad de exponer los argumentos que consideren necesarios y convenientes. Y el tercer principio es el principio de audiencia con oralidad, es decir, la actuación personal de las partes y los abogados. Muy bien, ahora veamos el tema que nos convoca, nulidades en audiencia. Como decía Couture, las nulidades no tienen por finalidad satisfacer pruritos formales, sino enmendar prejuicios efectivos. ¿Qué es la nulidad? La nulidad la podemos conceptualizar como un medio impugnatorio, un remedio, destinado a cuestionar la validez o eficacia de un acto jurídico procesal o de todo el proceso. La nulidad procesal es, como nos refiere Monroy Gálvez, una situación no querida dentro del proceso, porque esto implica un retroceso. Un interprocesal, pero, y que significa también a la vez prolongar el tiempo que demorará la solución del conflicto. Pero en muchos casos es un retroceso necesario. ¿Cuáles son las causales de nulidad que tenemos? Los artículos 171 al 177 del Código Procesal Civil señalan los principios, básicamente las causales y los principios que rigen la nulidad. Básicamente son el principio de convalidación, subsanación e integración. El elemento central, y aquí quiero ser bastante enfática, el elemento central que motiva la nulidad siempre es la forma, generalmente. Es, digamos, lo más importante que hay dentro de las causales. La formalidad de un acto no es por sí trascendente. Lo que sirve esta formalidad, la finalidad que tiene, es para poder asegurar a las partes el derecho a un debido proceso y a una decisión naturalmente jurisdiccional pronta y eficaz. En tal virtud, en virtud al principio de instrumentalidad de las formas, en el que se inspira el modelo de oralidad, no hay ninguna nulidad, aún esté sancionada de manera expresa, si este acto, aún siendo irregular, ha cumplido su finalidad. Ese es el conocido principio de subconvalidación que está en el artículo 172 del Código Procesal Civil. Debemos entender al debido proceso, en este marco del que estamos conversando, como un estándar, no como una regla fija, como algo invariable.
Lo que se busca es, dentro del debido proceso, si se está vulnerando el núcleo duro del debido proceso para que se pueda declarar una nulidad. No es solamente porque se haya contravenido una formalidad, sino porque se haya puesto a las partes definitivamente en una situación de indefensión o se vulnere el debido proceso. El artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Civil ya establecía, y lo establece naturalmente, que las formalidades, si bien son imperativas, sin embargo el juez puede adecuarlas al logro de los fines del proceso. En las audiencias que tenemos, la audiencia preliminar, la audiencia de pruebas, la audiencia única, las partes pueden solicitar la nulidad de un acto procesal. Es decir, que el proceso retroceda un poco. Cuando es necesario, ello va a ser así. Por esa razón, el juez debe proceder de la siguiente manera. ¿Cómo se hace? Cuando en plena audiencia se inicia una audiencia, vamos a suponer la audiencia preliminar, y uno de los litigantes solicita, una de las partes pide que va a deducir una nulidad. Lo primero que hace el juez es le informa al solicitante de que si el pedido que va a efectuar carece de un manifiesto sustento fáctico o jurídico, y lo que quiere simplemente es alargar el proceso, dilatarlo, entonces se hará también efectivo los apercibimientos que se han previsto en la audiencia que les convocó. Lo que queremos es que se informe a las partes que tengan en cuenta que las nulidades solamente deben ser propuestas, deben ser presentadas cuando sea necesario. En el supuesto siguiente, continuando, le consulta, luego de haber informado lo que podría venir si el pedido, digamos, es evidentemente dilatorio, le consulta si continúa, si va a proseguir con el pedido de nulidad. Si el solicitante se desiste, no pasa nada, continúa el proceso. Pero si prosigue con el pedido, entonces el juez le pide que identifique cuál es ese vicio procesal, fundamente su pedido y también pague el arancel correspondiente, que lo hará efectivo ya luego de la audiencia en el plazo de 3 días hábiles. Y si no lo hace, se le impone una multa. Ese es el apercibimiento. En tercer lugar, recién le permite al solicitante para que pueda intervenir y pueda formular el pedido de nulidad sustentándolo adecuadamente. Una vez concluido, corre traslado a la otra parte y resuelve en audiencia. Muy bien, si alguna de las partes lo impugna, se da el trámite que corresponde a la impugnación de una resolución. Vamos a suponer un ejemplo, pongamos. En la audiencia preliminar, el demandado deduce la nulidad del acto procesal de notificación a la audiencia. Dice, no me han notificado para esta audiencia. Sin embargo, ha concurrido a la audiencia y más aún, 3 días antes de repente ha designado ya un abogado defensor. En este supuesto, naturalmente, el pedido es simplemente dilatorio, porque ya habría, en todo caso, efectuado la primera oportunidad que tuvo para hacerlo. Ha existido una convalidación tácita, que está establecida en el artículo 172 del Código Procesal Civil. En este supuesto, el juez bien puede aplicar los apremios que se han establecido, es decir, una multa. Ahora, las nulidades de actos procesales emitidos en la audiencia. Cuando en la audiencia se deduce una nulidad sobre actuaciones que se están dando en esa audiencia, no anteriores, se debe admitir la nulidad. Se corre traslado y también se resuelve en ese mismo acto. Y quien la ha deducido tiene que pagar los aranceles también en el plazo de 3 días hábiles posteriores a la audiencia. Un ejemplo, el demandado deduce la nulidad de la audiencia que se está llevando hasta ese momento en vista de que esta no está siendo dirigida en la realidad por el juez, sino de repente por un auxiliar jurisdiccional. Puede ser el secretario de audiencias. Concluida la audiencia, ¿qué sucede si se pide la nulidad
de esta audiencia o de algún acto procesal, pero posterior a la audiencia, por algo que se ha suscitado. En este supuesto, lo que hace el juez es verifica si el que está solicitando ha concurrido o no a la audiencia. Si ha concurrido a la audiencia, declara improcedente el pedido por preclusión. En caso verifique que quien solicita la nulidad no ha concurrido a la audiencia, ahí sí verifica, califica el pedido y lo corre traslado a la parte contraria y puede exponer los argumentos que considere conveniente. Luego, naturalmente, emite la resolución correspondiente. Aquí quiero resaltar entonces lo siguiente. Las nulidades que se presenten en una audiencia se deben cuestionar en esa audiencia la parte que está presente. Solamente se permite que quien no ha concurrido pueda deducirla posteriormente. Eso es también luego de que el juez califique ese pedido de nulidad. Ahora, en cuanto a las impugnaciones en audiencia. Los recursos impugnatorios, como sabemos, se utilizan con exclusividad para atacar actos procesales que están contenidos en resoluciones. Los recursos impugnatorios que están regulados en el Código Procesal Civil son el recurso de reposición, el recurso de apelación, recurso de casación y recurso de queja. Durante el desarrollo de la audiencia, ¿se puede impugnar alguna resolución? Claro que sí. En ese supuesto, el juez procede de la siguiente manera. Los recursos de reposición, que son contra decretos de trámite, se admiten, se corren traslado a la otra parte y se resuelven en la misma audiencia. Se ha establecido en el protocolo, en mérito esto al artículo, también del artículo 363 del Código Procesal Civil, el cual dispone, si la resolución, un decreto, se expide en audiencia, el recurso se interpone verbalmente y se resuelve de inmediato. Recurso de apelación. Se deja constancia en acta sobre la impugnación que se formula y se requiere al apelante para que en el plazo legalmente previsto presente el escrito que precise el agravio, identifique el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución, fundamente el recurso y también acompañe el arancel judicial que corresponde bajo apercibimiento de rechazar el recurso interpuesto. Aquí vamos a tener en cuenta dos artículos cuando es apelación de autos, los artículos 376 y 377 del Código Procesal Civil, el cual señala que el plazo para impugnar algún auto emitido durante la audiencia es en esa misma audiencia. La fundamentación sí se efectúa en el plazo de 3 días posteriores. Como ejemplo ponemos, si se interpone recurso de apelación contra la resolución que concede un plazo, por ejemplo, se declara infundada una excepción. En esa misma audiencia se impugna esa resolución. Es un auto, pero posteriormente la fundamentación es en 3 días posteriores. Impugnaciones de resoluciones también emitidas en esta audiencia. Concluye la audiencia. Hasta aquí hemos señalado de que tratándose de un decreto y se interpone recurso de reposición dentro de la misma audiencia, se resuelve en esa misma audiencia. Los autos emitidos en audiencia también se impugnan en esa misma audiencia. Ese es el plazo. Concluida la audiencia, si un litigante interpone recurso de reposición respecto a un decreto, contra un decreto emitido en el desarrollo de la audiencia, se declara improcedente de manera liminar por preclusión. El artículo 363 es claro. El recurso de reposición solo se interpone en la audiencia, nada más. Recurso de apelación. El protocolo nos indica que en este caso el juez califica el recurso y verifica que el plazo se encuentra vigente, se cumplan los requisitos de fondo, o sea que se precise el agravio, se identifique el error de hecho de derecho y se fundamente el recurso y se acompañe el arancel judicial respectivo bajo apercibimiento de rechazarse el recurso interpuesto.
¿A qué resolución hace referencia? Los autos, hemos dicho, que se impugnan solamente en audiencias si han sido emitidos en él. Pero en tratándose de las sentencias, la apelación de sentencias, conforme al artículo 373 del Código Procesal Civil, se concede, el plazo se contabiliza de acuerdo a cada vía procedimental desde el día siguiente de su notificación. Como sabemos, en la audiencia el juez puede señalar el sentido de la resolución y los fundamentos básicos que lo sustentan, pero es en el plazo que establece cuando ya ha sido notificada con la sentencia íntegra que corren los plazos de acuerdo a la vía procedimental. De esta manera, concluimos con este módulo y también con este curso virtual. Agradecemos de antemano su presencia a todos ustedes. Muchísimas gracias.